Durante estos minutos, en este video, abordaremos la aventura del pensamiento crítico, herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. Abordaremos un poco del dicho autor, el doctor Oscar Zapata, argentino, egresado del Pacific Western University State of California, en Los Ángeles. Obtuvo una maestría en estudios sobre problemas sociales de América Latina en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional, Buenos Aires. Licenciatura en Sociología y licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Buenos Aires y La Plata, Argentina. Además, es psicoterapeuta con orientación psicoanalista y coordinador de grupos operativos. Actualmente trabaja en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe considerar que en su libro nos refleja una construcción compartida, apoyada de sus alumnos, colegas y maestros. Desea compartir esta experiencia con el lector, que captará e interpretará estas construcciones propias, las ideas del trabajo, y de esta forma su lectura, reflexiones e investigaciones serán configuradas en un proceso de co-construcción o espiral interactiva entre autor y lector, que permitirá que juntos generen un nuevo producto. En el capítulo 1, título La ciencia y la investigación científica, se presentan los problemas epistemológicos de la ciencia y la diversidad perspectiva existentes. Se finaliza con la postura que se sustenta una visión crítica y constructivista y de la investigación socioeducativa, en la que se asumirán los planteamientos de Bachelard y Bourdieu, integrados con la visión sistemática y los fundamentos de la complejidad. Desde aquí se configuran los tres momentos del proceso: la ruptura, la estructuración del marco teórico y la comprobación, los cuales son explicados como ya lo habíamos mencionado, abordando este capítulo 1, en lo cual comenzaremos que se encamina a hechos para obtener por medio de ellos un conocimiento, el investigador. También se viven profundos cambios en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, con importantes transformaciones en las formaciones sociales, en los contextos mundiales y nacional, que repercuten en el proceso del conocimiento. La investigación científica consiste en la amplitud de los espacios de reflexión y creatividad que se abren sobre las posibilidades de construcción del método científico. Edward Morin nos dice que hay 7 saberes fundamentales que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura, sin excepción alguna ni rechazo, según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. Se trata, según el saber científico, del conocer auténtico, cuyo método por excelencia es la investigación científica. Estamos en constantes cambios e ideologías para mojar las típicas visiones y prácticas tradicionales que se nos presentan por medio de la aceptación de pensamiento, cultura y contexto. El término ciencia tiene varios usos o sentidos de formar una unidad. Tenemos que distinguir la ciencia en cuanto a la actividad creadora de conocimientos nuevos. Hablamos entonces de la investigación científica, cuyo objetivo es el aumento del conocimiento. El conocimiento es en consecuencia un proceso de constante profundización, así como de descubrimiento de nuevos niveles y explicación y aplicación. La investigación está regulada y regida por una opción en favor de un tipo de conocimientos de carácter objetivo que obedece a estrictos criterios de validez, de intersubjetividad y de utilidades epistémicas que expresan, en resumen, una normatividad finalmente constituida del acto científico como tal. Gracias a su racionalidad, el hombre ha generado un cuerpo de ideas denominado ciencia, y cuando se ha instrumentado para mejorar la vida cotidiana de los seres humanos, se denomina tecnología. De acuerdo a Mario Bohm, él plantea que la ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, en cuanto se le aplica el mejoramiento de nuestro medio natural y artificial
a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. El Renacimiento nos heredó un modelo de ciencia que fundamentó todos estos avances científicos y tecnológicos que posibilitaron el desarrollo de una gran variedad de planteamientos teóricos, disciplinas y especialidades. Culminaron con la actual explosión de conocimientos e información. Sin embargo, hoy día, este modelo tradicional de ciencia comienza a erigirse en un obstáculo epistemológico que impide el desarrollo de la investigación científica. Este paradigma clásico de la ciencia surgió en el siglo XVII como una ruptura revolucionaria en la filosofía y el pensamiento de la Europa medieval. Se trata de un proceso de ruptura frente a la escolástica. El Círculo de Viena se constituyó formalmente en 1922 en torno a la cátedra de la filosofía de las ciencias inductivas que había pasado a ocupar Moritz Schlick. Al principio era un centro de reunión y debate, pero a partir de 1929, tras la publicación de su primer manifiesto teórico, adquirió consistencia como una escuela con concepciones propias sobre la filosofía de la ciencia. Los historiadores consideran el reconocido e importante Círculo de Viena como la primera escuela en el mundo de la epistemología y teoría de la ciencia. Este círculo de pensadores estaba compuesto por reconocidas personalidades con formación científica como Schlick, Carnap, Kirchner, Neuret, Feiger, Weizmann, Krag, Menger, Hahn, Frank y Koch, entre otros. Suele atribuirse al círculo, sino la fundación del primer impulso a las investigaciones y estudios sobre filosofía de la ciencia. Sin embargo, sus tesis básicas provienen de la combinación de un programa articulado de posturas que ya habían mantenido previamente otros autores. Ya habían mantenido otros autores de lo que Bloom y Frank llamaron en 1931 positivismo lógico. Aunque tenga Hume y Comte como precededores lejanos, el Círculo de Viena es una escuela netamente alemana en su origen. A la gran variedad de conocimientos de la vida cotidiana se puede acceder de diferentes maneras, pero siempre que se denomina científico un conocimiento será porque cuenta con una serie de características que lo diferencian de aquel conocimiento al que podemos acceder por otro camino, como el arte, la filosofía, la religión, el buen sentido común, entre otros. La idea dominante de esta corriente, la visión positivista, consiste en caracterizar el conocimiento científico como una verdadera irrefutable de la que no podemos dudar y que está más allá de todo tipo de discusión. Supone que tal conocimiento es producto del método científico, lo cual garantiza la veracidad. El enfoque metodológico que sustenta estos planteamientos es sugerido por la epistemología empírica y posteriormente por el positivismo y neopositivismo. El método es hipotético-inductivo, es decir, considera que la investigación inicia a partir de hipótesis, en lo posible en forma de leyes universales que van a permitir comparar sus consecuencias deductivas con los resultados de las observaciones y de los experimentos realizados. Es común llamar inductiva a una inferencia cuando pasa de enunciados singulares como descripciones de los resultados de observaciones o experimentos a enunciados universales como hipótesis o teorías. De acuerdo a Popper, argumenta que desde el punto de vista lógico no es posible justificar enunciados universales a partir de enunciados singulares, por más que estos últimos sean numerosos, debido a cualquier tipo de conclusión que se pueda obtener siempre cuenta con el riesgo de resultar en algún momento falsa. Un razonamiento deductivo, de acuerdo con Irving Copy, es aquel cuyas premisas pretenden suministrar pruebas concluyentes para afirmar la verdad de su conclusión. Un razonamiento deductivo puede ser válido o inválido, resulte verdadera su conclusión. Será válido si es imposible que sus premisas sean verdaderas sin que también resulte verdadera su conclusión. En caso contrario, será inválido.
El científico no ha de cargar sobre sus hombros la responsabilidad de la sociedad. Lo confunden con la postura de la discípulo de Wiener por su relación con los filósofos más relevantes de este grupo y quizá porque la primera edición de su libro La lógica de investigación científica se realizó en una colección dirigida por Schlick y Frank que editaba mayoritariamente las obras de integrantes del círculo. La preocupación de Popper en su inicio consistió en el problema del alcance y los límites del conocimiento, coincidiendo de las preocupaciones de los filósofos modernos más representativos. Estos abarcamos también la teoría del fasciacionismo popperiano. Sus estudios sobre la teoría del gran científico Albert Einstein ejercieron una influencia muy importante de sus trabajos de filosofía de la ciencia. Otro sustento importante para Popper consistió en las declaraciones de Einstein de que toda teoría debería señalar el camino de su propia superación. Aquí se fundamenta su epistemología del conocimiento científico. Es posible contrastar las teorías científicas por medio de una prueba crucial que permite su falsabilidad. El falsacionista considera que la ciencia es un conjunto de hipótesis propuestas a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto del mundo o del universo. Sin embargo, no todas las hipótesis lo consiguen. Asimismo, el autor Popper explica una hipótesis es falsable si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean compatibles con ella. Esto es, que en caso de ser establecidos como verdaderos, falsarían las hipótesis. El cual nos enmarcaba también de que no todos los cines son blancos. Irma Lakatos nació en Hungría en 1922 y vivió en su país hasta 1956, por lo que estaba familiarizado con el marxismo en la orientación de George Lucas y muy influido en su juventud por el filósofo Hegel. Lakatos, como discípulo de Popper, trató de superar las objeciones realizadas a sus planteamientos. Dicho autor postula el principio de que las hipótesis científicas no pueden ser demostradas, por lo que no son verificables, en consecuencia no podemos probar que son verdaderas. Este autor mantiene una postura crítica tanto frente a Kuhn como a Popper. Intenta unir la interpretación metodológica de Popper con la necesidad planteada por Kuhn de conocer la historia y el desarrollo de una ciencia. En palabras de Blount, Lakatos es menos duro con la ciencia que Popper, pero mucho más duro que Kuhn y se siente siempre más inclinado a criticar la mala ciencia con la ayuda de una buena metodología que evaluar las especulaciones metodológicas recurriendo a la práctica científica. Al examinar las debilidades de las teorías de Popper y Kuhn, Lakatos critica la lógica falsacionista y replantea el enfoque historicista respectivamente. De esta manera, desarrollará una enumeración de las principales propuestas metodológicas en la historia de la ciencia para explicar lo que él definió por reconstrucción racional de la historia de la ciencia, en la que destaca su teoría de los programas de investigación científica. Es pertinente remarcar que para Lakatos la filosofía de la ciencia no se puede explicar sin una historia de la ciencia y al revés. La historia de la ciencia no se puede concebir sin una filosofía de la ciencia. Esto queda confirmado cuando dice que la metodología de los programas de investigación, como cualquier otra teoría de la racionalidad científica, debe ser complementada por la historia empírica externa. Es por ello que el problema de Lakatos no es definir si la ciencia sostiene una matriz teórica consolidada de lo que conocemos por método o ideología de la ciencia, sino en cómo se desarrolla la actividad de la comunidad científica. La estructura del programa de investigación científica está compuesta por un núcleo o centro firme, un cinturón de hipótesis auxiliares. Podemos entender por núcleo firme los fundamentos teóricos que sostienen el programa, es decir, principios definitorios explicativos que actúan como un marco de teorías convencionalmente aceptados y por una decisión provisional irrefutable.
Por tanto, el núcleo firme define la problemática aborda por el programa siendo sobre la base de los fundamentos de que los científicos actúan o explican su teoría. Uno de los más importantes y mejor conocidos representantes de la nueva filosofía de la ciencia es inevitablemente Thomas Kuhn. Su libro La estructura de revoluciones científicas, publicado en 1962, causó literalmente una revolución no solo en el campo de la historia de la ciencia, sino también en la filosofía. Y en la concepción de los distintos campos científicos se ha formado de sí mismos cualquier persona interesada en comprender el debate contemporáneo en la filosofía de la ciencia. Kuhn se inició profesionalmente como un físico y solo después se convirtió en historiador de la ciencia. Fue mucho más tarde en su carrera profesional y como consecuencia de su interés por la historia de la ciencia, empezó a interesarse por los problemas relacionados con la filosofía de la ciencia en general y del crecimiento y evolución de la ciencia en particular. Su primer contacto con la filosofía fue a través de la tradición analítica y particularmente de los juegos de lenguaje de Weierstrass. Kuhn quedó específicamente impresionado por la concepción wittgensteiniana de los universos de discurso, es decir, de la existencia de sistemas lingüísticos cerrados en los que los elementos obtienen el significado de su lugar en el contexto sistemático y lo pierden al salir o ser explotados de este. La estructuración de las revoluciones científicas originó un intento por aplicar a esta noción de universos de discurso el análisis de la historia de la ciencia y de las teorías científicas. Esto quedará más claro a continuación cuando se analice la noción del paradigma redefinida por Kuhn y que posee una enorme similaridad con la del universo. El análisis kuhniano, sin embargo, no se detiene ahí y elabora toda una nueva tipología de análisis histórico de la ciencia que va más allá de las nociones y propuestas por Wittgenstein. La ciencia normal se inicia siempre con algún logro, esto es, con el surgimiento de una teoría que explica por primera vez en la historia del área algún hecho o evento. La ciencia normal es un periodo en la que la actividad científica se dedica a la resolución de acertijos o enigmas concretos y parciales. A través de la resolución de acertijos, los científicos tratan al mismo tiempo de extender el rango de aplicación de sus técnicas de investigación y de resolver algunos de los problemas existentes de su campo. Los periodos de investigación científica normal se caracterizan por sus marcadas tendencias conservadoras. Los investigadores son premiados no tanto por su originalidad, por su lealtad al trabajo de confirmación a la teoría o paradigma dominante. En este sentido, la tenacidad científica es también una de las características que definen los periodos de ciencia normal. Posteriormente, hablaremos de Feyerabend. Nació en Viena, Austria, en 1924 y falleció en Heidelberg en 1994. Fue uno de los filósofos de la ciencia más conocidos y populares de las últimas décadas. Su fama surgió con la obra Contra el método, escrita en 1975, en cuyo prefacio dice: el siguiente ensayo ha sido escrito desde la convicción del anarquismo, que no es quizá la filosofía política más atractiva, puede preocupar sin duda una base excelente a la epistemología y a la filosofía de la ciencia. El relativismo epistemológico dice que no hay una verdad objetiva. El relativismo conduce al uso de la fuerza. Dice que se puede aseverar todo, casi todo, y que no es posible considerar una teoría mejor que otra. Frente al relativismo, se puede decir que existía o no existía la verdad. Hay teorías que se adecúan más a los hechos que otras y que es posible elegir la mejor entre ellas, por lo menos hasta que surja otra mejor, o la vigente se demuestra incapaz de adecuarse a nuevos hechos. Posteriormente nos basamos con Gaston Bachelard,
donde nace el 27 de junio de 1884 en Bar-sur-Aube, pueblito de la campaña francesa. Murió en París el 16 de octubre de 1972, cuando tenía a su cargo la cátedra de Historia y Filosofía de las Ciencias en la Sorbona. La actividad de reflexión y producción de dicho autor se extiende por diversos campos: análisis de las ciencias contemporáneas, historia de las teorías científicas, filosofía general, poesía y crítica literaria, estética y ética de la cultura. Los filósofos de la ciencia como Bachelard han influido sobre distintos autores en diversos momentos y formas. La negación del conocimiento actual y la existencia de un método único para el conocimiento de ciencias sociales. La esencia de la epistemología es captar la lógica del error para construirla, la lógica del descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo parte someter las verdades próximas a la ciencia. La preocupación epistemológica de Bachelard es relacionar filosofía y ciencia. Su reflexión es que la ciencia no tiene la filosofía que se merece. Las generalidades de la filosofía impiden el conocimiento fáctico, el conocimiento de los hechos en su particularidad, como si ocurre en la ciencia. En este sentido se encuentra en contra del neopositivismo. Maury es un riguroso y creativo pensador que ha desarrollado una inmensa obra científica en la que ha integrado una gran cantidad de campos de conocimiento y disciplinas diferentes. Este científico contemporáneo nació en París en 1921, luego estudió y obtuvo las licenciaturas en Historia y Derechos. La complejidad introduce la interpretación personal, se incorpora la relación sujeto-objeto, es un modelo simple, comprensible, interdisciplinario. La consideración de la complejidad renueva las organizaciones sociales, su condición de sistemas blandos en realidad del concepto en sistemas duros, explicando la oportunidad de analizar el paradigma de la simplicidad. Bajo el paradigma de la complejidad, la explicación del cambio organizacional debe buscarse en la trama interna del propio sistema, que no responde siempre de la misma manera. Pequeños desvíos iniciales puede conducir, si no hay un estado de equilibrio, a estados o amplificaciones sucesivas desproporcionalmente alejados de los sistemas originales. Pierre Bourdieu, pensador y científico contemporáneo, nació el 1 de agosto de 1930 en Enghien, Francia, región de los Pirineos Atlánticos, y falleció en 2002. En 1995 trabajó como profesor del Liceo Molins y posteriormente de 1958 a 1960 como profesor asistente de la Facultad de Letras de Argelia, país donde inició sus primeras investigaciones en sociología y antropología. Es reconocido por sus planteamientos teóricos y sus investigaciones empíricas, tanto en el ámbito de la sociología como en el de la antropología, en las que estudia la necesidad de superar diferentes tipos de contradicciones o falas dicotomías que según él existen desde el origen de las ciencias sociales. Bourdieu recupera de Marx la concepción de que la realidad social es un conjunto de relaciones de fuerzas entre las clases sociales. Históricamente, en la lucha de ellas y en las obras de Weber, admite que la realidad social sea también un conjunto de relaciones en sentido, y que toda dominación social individual, grupal, de clase, noción o imperio, etc. Para dicho autor, lo social existe en una doble forma: por un lado objetivamente y por el otro subjetivamente. Bien, generalmente abordamos todo esto y nos da la pauta y nos encamina a cómo la elaboración precisamente llegar a la investigación. Así también a inicio me llamó mucho la atención una pregunta que se me hizo muy indispensable, muy compleja e interpretar en los diferentes aristas del diamante, en lo cual nos aborda, que la siguiente es: ¿hacia dónde vamos? Esto nos resulta muy difícil de contestar. Lo notorio es que la humanidad vive un proceso de cambio global. Todo esto determina que el periodo histórico en el cual nos toque vivir
será calificado de muchas maneras, que en su mayoría son muy adecuadas a una sociedad, a la posmodernidad o una modernidad tardía, en la cual la sociedad de la comunicación, una sociedad de, que se desea caracterizar en, en múltiples calificaciones, también resulta muy complejo encontrar un elemento que defina tales momentos históricos. Bueno, yo les invito a hacer que, y les invito y los exhorto a que profundicen a su criterio en el determinar a lo que se quiere llegar en dichas investigaciones, paso a paso, en los procesos en los que nos encontremos, de la ciencia, en la sociedad, en los cambios que siempre tenemos a gran velocidad vertiginosa y en el cual necesitamos en vista del futuro de una nueva racionalidad. Gracias.